¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos nuevamente con una clase más, hoy la 35 de Panorama Bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Nahum. Nahum, vamos a quitar la imagen de la cámara. Ahí está, esta es la primera diapositiva. Panorama Bíblico, clase 35, libro de Nahum. Y vamos a... ahí estoy. Ya aparecí. Ok. El autor de este libro, del libro de Nahum, pues es identificado, o sea, se identifica a sí mismo como Nahum, que en hebreo es Nayum, que significa lleno de consolación o consolador. ¿Sí? Eh, este, este profeta Nahum, él era de el, el Kos, es una ciudad, ¿sí? Y le llamaban el Cosita, o ahí en el capítulo 1 versículo 1 así se le conoce como el Cosita, el Cosita, el Cosita, ¿sí? Sí, es una ciudad, ¿sí? Hay muchas teorías sobre dónde se encontraba esta ciudad de Elcos, ¿sí? Pero algunos dicen que estaba en Judá, eh, pero la mayoría, eh, aunque no hay mucha evidencia concluyente, una de las teorías pues es que se refiere a una ciudad que más tarde se llamaría Capernaum. Precisamente porque Capernaum, porque literalmente significa villa de Naum, ¿sí? En el mar de Galilea se encuentra esta ciudad. Eh, Vivió en el siglo VII antes de Cristo, según la tradición judía, bajo el reinado de Manasés en el 693 al 639 y quizá Josías de 638 al 608, ¿sí? Y profetizó contra Nínive. Si se acuerdan de Nínive, ¿no? De Jonás, que va a Nínive para predicarles que estaban haciendo las cosas mal y que no quería ir, se va a otro lado y lo traga un pez y a fin de cuentas va a Nínive, les predica y todos se arrepienten, ¿no? Bueno, pues esta vez Nahum profetiza, profetiza contra Nínive, capital del reino asirio en aquel entonces, que pues precisamente era pues el gobierno o el imperio que estaba gobernando a, a Israel precisamente y sobre todo a la parte de este norte y que realmente pues les cobraban muchos impuestos y había mucha pues crueldad, sí, esclavitud, o sea, ya había muchas cosas así. Entonces la gente cuando empieza Nahum a predicar en contra de Nínive, todo lo que iba a sucederle, pues todos se alegraron realmente de que fueran a ser destruidos, ¿no? Eh, Fuera de esta profecía, no se posee mucha, uh, o sea, más bien no se sabe nada de la actividad profética de Nahum, la cual está colocada también en Isaías, ¿no? Vemos que toma parte de, de Isaías y de Jeremías, también lo menciona. Entonces, esta profetización está entre lo que es Isaías y Jeremías, ¿no? Está más o menos, digamos que en medio, podríamos decir. Eh, Vemos como menciona algunas cosas de Isaías, y también que a Jeremías menciona a Nahum, ¿no? Entonces, por eso se cree que estaba entre los dos profetas. Ahí está. Dada la limitada cantidad de información que tenemos acerca de Nahum, pues lo mejor que se puede hacer es reducir un poco lo que es el plazo del libro, ¿sí? Y
que se cree que fue escrito entre el 663 y el 612. Se mencionan dos eventos que ya, o sea, que nos ayudan más bien, que gracias a ellos se puede ya establecer más o menos esas fechas, debido a que primero Nahum menciona a Tebas, o sea, no Amón, ¿sí? Que después se conoció como Amón, ¿sí? En Egipto. Esta cayó ante los asirios en el 663 a.C. Entonces ahí podemos tener ya una fecha de principio. Y en tiempo pasado lo menciona o sea, con un adverbio de tiempo pasado, ¿no? Así que esto ya había sucedido. Según la advertencia de la profecía de Nahum, se hicieron realidad en el 612 a.C., ¿sí? Y el extremo final que fue el extremoso final, porque fue una caída así muy rápida, ¿sí? Del imperio asirio, que fue en el 609, o sea, poco tiempo después desaparece, ¿no? Totalmente, porque es destruido todo el imperio, ¿sí? Y esto parece o representa los eventos futuros que están por venir, ¿no? El libro de Nahum está exactamente comprendido entre el 663 y el 612 a.C., es algo que aún se debate realmente, ¿no? Pero bueno, es lo más cercano que podemos establecer debido a estas dos fechas, ¿no? Que las mención de Egipto, que aún lo menciona como Tebas, ¿sí? No como Amón, ya no lo menciona como Amón, sino como Tebas, ¿sí? Entonces, y la caída, que es en el 612, y termina el imperio en el 609. Entonces, está establecido, pero aún hay mucho debate acerca de esto. Sin embargo, varios factores pueden contribuir a aclarar los hechos, ¿no? En primer lugar, Nahum anunció que nunca más sería subyugado por Asia, ¿sí? Perdón, por Asiria, porque el imperio pues fue destruido totalmente. Ni invadirían, o sea, bueno, eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 12, ni invadirían Judá, en el capítulo 1:15 y el 2:1. Así que probablemente pronunció sus profecías después del 640 a.C. La fecha de la última campaña asiria conocida en la zona occidental, cuando el asirio Ashurbanipal, Ashurbanipal eh, temporalmente reafirmó la soberanía sobre Judá, y otros como Siria, Palestina, como vasallos, ¿sí? En segundo lugar, Nahum presenta a Siria como un fuerte tirano y imperialista que aplastaba a sus enemigos y opresores en homenaje a la extracción de sus vasallos, o sea, la toma de sus vasallos para afirmar su poderío sobre ellos, ¿no? Esto, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 1. Esto probablemente refleja la situación antes de la meteórica caída que tuvo el imperio asirio, ¿sí? Nahum no escribió este libro como una advertencia o llamado al arrepentimiento. No, 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 no. O sea, para la gente de Nínive, ¿no? Sino que Dios, recordemos que Dios les había enviado a un profeta, a Jonás, 150 años antes, ¿sí? Con su promesa de que
sucedería, o sea, lo que les pasaría si no se arrepentían de sus malos caminos que habían tomado y enderezaban su senda. Pero la gente de ese tiempo se había arrepentido, pero realmente ahora volvían a vivir de la misma forma y aún más impía, o sea, más pecaminosa, o sea, peor que antes, ¿sí? De lo que en ese tiempo pues habían vivido, ¿no? Los asirios se habían hecho terriblemente brutales en sus conquistas, colgaban los cuerpos de las víctimas en astas, este, y ponían, incluso los despellejaban y ponían sus pieles en la pared de las tiendas en las que en otras o sea en sus tiendas, ¿no? Así las ponían ahí encima para que se vieran la piel de las personas, ¿no? O sea, horrible, ¿no? Era una atrocidad todo eso. Y ahora Nahum estaba diciéndole a la gente de Judá que no se desesperara porque Dios había pronunciado juicio ya sobre los asirios y que recibirían justo lo que merecían. Una vez Nínive había respondido a la predicación de Jonás y se volvió de sus malos caminos para servir al Dios Jehová, pero eh, eh, les digo, 150 años después, Nínive regresa a la idolatría, a la violencia, a la arrogancia, en capítulo 3, versículo 1 al 4. Una vez más Dios envía a uno de sus profetas a Nínive predicando el juicio con la destrucción de la ciudad y exhortándolos al arrepentimiento. Tristemente, los ninivitas, no escucharon la advertencia de Nahum y la ciudad fue puesta bajo el dominio de Babilonia. Ahí está. Esta es una de esas partes proféticas de, o de la profecía en las escrituras que ya se cumplió, ¿no? Aunque todavía queda mucha escritura por cumplirse del Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿sí? Y muchas predicciones de los profetas del Antiguo Testamento van más allá de nuestro propio tiempo, incluso, ¿no? Y a un tiempo en el que el Señor volverá de nuevo, pero al leer este libro se encuentra una profecía que hace mucho ya se cumplió, ¿sí? Esta es una de las grandes pruebas de que el libro de Dios es efectivamente de Dios, ¿sí? Porque aquí tenemos una descripción exacta de cómo sucedería esa destrucción y fue anunciado muchos años antes de que sucediera, ¿sí? Y se produjo tal como se había predicho, ¿sí? Aquellos que están interesados en la apologética podrán usar esto para hablar con los que desafían los hechos de la palabra de Dios y dicen que esas profecías son mentiras, ¿no? Lo que vaya a pasar. Y realmente vemos aquí que profecías que se mencionaban muchos años antes y que se cumplían al pie de la letra, ¿no? El profeta presenta a Dios furioso y no se trata de una ira caprichosa, ¿no? Como la de un niño, ¿no? No hay nada de caprichoso ni de egoísta en la ira de Dios. Es una ira controlada, pero terrible y temible de contemplar realmente. Podemos hacernos una idea de lo terrible que de la ira divina si tenemos en cuenta el hecho de que todas las palabras hebreas que significan ira aparecen en el capítulo 1, en el versículo 2 al 6. ¿Sí? Ahí está la palabra que son celos, venganza, enojo, ira, indignación, fiereza, furor. ¿Sí? Todas ellas describen la ira de Dios. ¿Sí? Y todo ello para describir a un Dios que es terrible en su ira.
Por eso, pobre de que le toque la ira de Dios cuando venga a este mundo. Llevado por fin al punto de una derrame su ira sobre aquellos que le han despertado a esa ira, ¿no? Es decir, Dios es una pasión ardiente y llevado a una ira terrible y destructora, ¿no? Pablo repite Nahum 1.5 en Romanos 10.15 con respecto al Mesías y su ministerio, ¿no? Así como los apóstoles de Cristo en su tiempo, también se pueden entender de cualquier ministerio del Evangelio cuya ocupación sea predicar el Evangelio de la paz. Dios ha hecho la paz con los pecadores por medio de la sangre de Cristo y le ha dado a su pueblo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El trabajo del predicador también es anunciar la paz, ¿sí?, de los que anuncian buenas nuevas. Cosas tales como la reconciliación, la justificación, el perdón, la vida, la salvación eterna por un Cristo crucificado. La predicación de tal evangelio y traer tales nuevas hacen sus pies hermosos, ¿no? Como dice ahí Pablo. La imagen aquí es de uno que corre hacia otros, deseoso y gozoso de proclamar las buenas nuevas. Dios es paciente y es lento para la ira. Él da a cada país tiempo para proclamarlo como su Señor. Pero Él no puede ser burlado. Siempre que un país se aleja de Él y sirve a sus propios intereses, pues Él da paso al juicio. Como cristianos tenemos el deber de defender los principios bíblicos y la verdad de las Escrituras, porque la verdad es la única esperanza para nuestro pueblo y cualquier país, ¿no? No solo el nuestro, sino para todos los países del mundo. La ira de Dios aquí nos la muestra como, como destrucción de un pueblo que había atacado y había subyugado totalmente al pueblo judío, ¿no? Al pueblo de Dios. Y colma su paciencia y entonces es cuando dice, el juicio viene sobre ustedes, no me quieren hacer caso, no se van a burlar de mí, Él es celoso, Él es destructor, su ira es destructora. Entonces vemos aquí la destrucción de Nínive, ¿sí? Ahora bien, también en Apocalipsis menciona su ira, el día de la ira de Dios, que es después de la gran tribulación. Entonces, la verdad, no querremos estar ahí. No querramos estar ahí porque, como dice Apocalipsis, ¿no? Desaparecerá un cuarto de la población mundial, ¿no? Entonces son millones y millones y millones de personas. ¿De acuerdo? Así es que más vale estar con Él que alejado de Él o en contra de Él, ¿verdad? Porque su ira es implacable, como ahí dice Nahum. Así es que pues debemos de buscarlo, irnos a Él, acercarnos a Él, buscarlo para que estemos en su gloria. Así es que, hermanos, cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana con una clase más, la 36 será, y los mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.